Para mí la oposición fue como encontrar un oasis en el medio del desierto. Yo no soy un víctima, yo intenté hacer muchas cosas y tuve represión sobre mí. Ahora, esta oposición que fue creciendo dentro de Cuba, con Fidel Castro vivo, surgieron varios grupos y varios líderes. ¿Qué pasó en ese tiempo? Que no se podían, no veía una coalición o una unificación de esta oposición para llegar a acuerdos bien planeados, bien estratégicos en lucha a la dictadura cubana. Entonces yo veía, uno tenía su plataforma, otro. Siempre han estado divididos la oposición dentro de Cuba. ¿Por qué razón? Yo creo que la razón fundamental es que después de varias décadas de aniquilamiento de la expresión libre, recuerda también llega el 1959 y siempre hubo una reacción al poder de Fidel Castro o a la revolución de Fidel Castro, al sistema de Fidel Castro, o a la revolución, etcétera. Etapas armadas, incluso una llamada invasión, algún concepto un poco, porque eran cubanos los que fueron para allá. Yo no sé cómo acotejar ese criterio de invasión. Yo creo que fue una lucha por tratar de impedir que esa revolución llegara hasta hoy, pero bueno, hubieron intentos. El Comité Cubano por los Derechos Humanos, a la salida o con víspera a la salida de Ricardo Bofill, genera la idea del Partido por los Derechos Humanos. Algunas personas que querían continuar este tipo de ejercicio de comité o comisión, etcétera, bueno, se genera la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que dirigía siempre Elisario Sánchez Santa Cruz, y ahí surge también el Comité Martiano por los Derechos del Hombre, etcétera, que eso después integra una especie de coalición que le llamaron la CODEO, la Coordinadora, etcétera, de derechos humanos, en fin. Y luego después ya entrando en los 90 es cuando hay un boom de agrupaciones con perfiles políticos, con algunas plataformas más o menos definidas de un programa político, de un programa económico, social, etcétera, con ideas de cómo reorganizar la agricultura, cómo rescatar la propiedad privada, etcétera, etcétera. Bueno, una amalgama de cosas. Todo esto, figúrate, sabíamos que no teníamos la capacidad de llegar a la población, no existían tampoco los celulares, un poquito la internet, aquello era un poco de boca a boca. El Ministerio del Interior, que estaba acostumbrado a la violencia, un alzado, un no sé qué, y ir para allá y aplastar, etcétera, fueron también aprendiendo a cómo coexistir con este tipo de movimiento que, bueno, yo tengo estas ideas, las estoy expresando e incluso estoy denunciando que tú estás atropellando a un amigo o al vecino o a una persona que está en la cárcel. Ellos fueron también aprendiendo a cómo interactuar con esto, a cómo penetrar incluso de una manera más profunda este tipo de movimientos para impedir incluso esa actividad mancomunada. Hubo un intento después de esto de la CODEO, después de las coaliciones, hubo la coalición democrática, la concertación democrática anteriormente, incluso cuando ¿Y por surgen qué, Juan personas. José? ¿Y por qué, Juan José? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto brinco? Porque es que cuando uno se le ocurre manifestarse, uno puede hablar con un amigo, un vecino o alguien que conoció, pero no tener un programa, por ejemplo, de radio, de la televisión o de YouTube para comunicar que yo existo y que tengo este paquete de ideas, y todos aquellos que tengan afinidad con estas ideas y propósitos, bueno, vamos a reunirnos, a hacernos fuertes y tratar de tomar las calles y hasta tomar el poder político. Algo que era imposible prácticamente. Recuérdate que la oposición siempre ha sido una minoría organizada. Yo nunca he disentido de haber sido revolucionario, yo nunca lo fui. Yo Pero soy un opositor. opositor,
natural. Aunque no me disgusta, a mí me han llamado disidente. Bueno, yo no agarro ese tipo de problema con nada de Claro, eso. claro, Yo claro, 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 he claro. desarrollado la tolerancia. Es decir, si me quieres decir disidente, bueno, eso es un cartel. ¿Por qué lo dices? Tú sabrás por qué lo dices. Pero yo nací en una casa donde no era revolucionario, Claro, no. claro. Ya tenía la semilla, ya el gen. Oye, Juan Abrí José, fuego verbal incluso a temprana edad. Contaste un capítulo, no me gusta. Yo no soy un víctima. Yo intenté hacer muchas cosas y tuve represión sobre mí. La reacción del régimen supuestamente para defenderse. Y bueno, yo tengo un historial de haber estado en celdas, en calabozos, en, bueno, la prisión, etcétera. Pero eso no. Al mismo tiempo, logré también prepararme, ¿no? Porque no solamente yo dije, no, a mí no me van a destruir. Yo salí de la prisión con 16 años. Y bueno, por este sistema te metieron en la prisión, jovencito, niño. de 15 a 16 yo cumplí, ya cuando iba para los 16 años, ocurren cosas monstruosas en aquellos años. Una comisión militar se reúne y como si adoptaran la investidura de jueces para decir el destino tuyo. Si vas para la calle ya en libertad porque eres mayor o si vas para el combinado del este y eso como fueron muchos compañeros míos de celda y de galeras, como pudiéramos decir, o de albergue. En este A caso, ver, Juan José, repíteme eso. Repíteme eso porque yo toqué aquí un tema, algo, a ver, ¿quiénes eran los que hacían los juicios, los militares? no, yo fui sancionado por un tribunal normal, municipal, el Tribunal de La Palma, que en aquel entonces era un casucho de palo que estaba inclinado, se estaba cayendo, ¿no? Que me dio a mí la impresión, yo dije, bueno, si aquí, en este lugar que se está cayendo, me van a hacer justicia, bueno, vamos a ver lo que va a salir de él. Aquel teatro fue normal, un teatro, yo digo, porque realmente no se ventiló prácticamente quién yo era, qué es lo que yo hacía, etcétera. Y bueno, me dice, bueno, mira, la sentencia es total de reeducación. Eso de total de reeducación no tiene un tiempo determinado porque es hasta que ellos consideren que tú estás reeducado, pero te agarra la edad que por el Código Penal cubano siempre la edad penal para, desde mayoría ha sido los 16 años. Entonces, si tú estás en una prisión de menores, tienen que soltarte a los 16 y entonces se reunía la jefatura de la granja de menores, o sea, el director, el subdirector, los reeducadores, que son los oficiales que atienden los pelotones de menores. Y ahí, bueno, el reeducador habla y de acuerdo al testimonio que da sobre tu persona, los tres jefes, el jefe militar, el director y el subdirector, toman una decisión y a veces le daban la voz, no, siempre tenía voz un oficial que había sido combatiente de la Sierra Maestra, un señor muy serio, muy callado, de un aspecto incluso noble. Un individuo que había combatido, pero no tenía una alta graduación. Parece que por su origen humilde y eso no lo ascendían tanto, pero bueno, tenía grados de primer teniente en aquel entonces. Y en el caso mío personal, se levantó y comunicó que había sido un error que yo estuviera ahí en ese lugar, porque yo era totalmente diferente a todos los demás. Yo no tenía las características por las cuales estaban ahí todos los compañeros míos de galera que venían por delitos de robo con violencia, de robo con fuerza, de asaltos, de bronca, de lesiones graves, incluso personas que habían hasta quitado la vida a otros, ¿no?